Estadística descriptiva. Como su nombre lo dice, la estadística descriptiva nos ayuda a hacer una especificación numérica precisa que describa nuestros datos. Esta descripción se hace en la forma de valores de dos tipos de medidas, de tendencia central y de la dispersión de los valores observados. Las medidas de tendencia central nos indican en qué valores de la variable se concentra la probabilidad, es decir, qué valores de la variable se presentan con más frecuencia. La medida de tendencia central más utilizada es la media, también llamada promedio. Si nos referimos a la media de una población, esta se abrevia con la letra griega mu. Si nos referimos a la media de una muestra, esta se abrevia con la letra X con una barra sobre de ella, a veces llamada X barra. En ambos casos, es la suma de todos los valores dividida entre el número de los mismos. Una característica de la media es que no es una medida robusta, es decir, es fácilmente afectada por valores atípicos. Si hacemos una gráfica de estos datos, se ve que los primeros 8 de ellos, que tienen valores similares, quedan a una distancia muy grande del último, que tiene un valor muy alto. Si sacamos la media de este grupo de datos, que se muestra como una línea roja, se ve que ésta no describe bien a estos, por el efecto del valor del dato atípico. Una medida de tendencia central más robusta, más resistente a valores de datos atípicos, es la mediana. La mediana es el valor que deja el 50% de los datos por encima y por debajo de él. Volvamos a utilizar los 9 datos del ejemplo anterior. Ahora, ordenemos los mismos datos de menor a mayor. El valor 2.2, la mediana, deja el mismo número de datos por encima y por debajo de él. Lo anterior funciona cuando tenemos un número non de datos. ¿Qué pasaría si tuviéramos un número par de datos? En este caso, tenemos dos valores centrales, 2.2 y 2.3, que dejan el mismo número de datos por encima y debajo de ellos. Si sumamos ambos valores y lo dividimos entre 2, obtendremos la mediana, en este ejemplo 2.25. En el caso de los 9 datos del primer ejemplo, la línea negra muestra el valor de la mediana. Como puede verse, en el caso de tener valores atípicos, la mediana describe mejor nuestro conjunto de datos. Las medidas de dispersión nos indican qué tanto se distribuye la probabilidad alrededor del dato central. La primera medida de dispersión es la varianza, que en el caso de una población se abrevia con la letra griega sigma elevada al cuadrado. La varianza de una población es la suma de las diferencias de cada dato respecto a su media elevadas al cuadrado y dividida entre el número de datos. En el caso de una muestra, se abrevia con la letra S elevada al cuadrado. En este caso, se divide entre el número de datos menos 1, los llamados grados de libertad, para reflejar el hecho de que para calcularla tuvimos un paso intermedio de estimar la media de la muestra. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. En el caso de una población se abrevia con la letra griega sigma y en el caso de una muestra con la letra S. La desviación estándar es la distancia a la cual, por arriba y por debajo de la media, se encuentra aproximadamente el 68% de la probabilidad. Entre dos desviaciones estándar, por arriba y debajo de la media, se encuentra aproximadamente el 97% de la probabilidad.
Entre 1.96 veces la desviación estándar por arriba y debajo de la media, se encuentra aproximadamente el 95% de la probabilidad. El coeficiente de variación es la división de la desviación estándar entre la media. Cuando tenemos grupos de datos con valores muy diferentes o expresados en diferentes unidades, el coeficiente de variación facilita la comparación de la variabilidad entre los grupos, expresándola como una fracción de la media de cada uno. Por ejemplo, un coeficiente de variación de 0.5 indica que la desviación estándar tiene la mitad del tamaño de la media de la muestra, sin importar las unidades en que se mida esta. En conjunto, estas medidas nos dan una descripción de nuestros datos como un paso previo para análisis posteriores.